cuidado también para el viaje a ir a Arica para conseguir transporte. Eh, yo les pido en el amor del Señor siempre, mis hermanos, cuidémonos. He escuchado algunas enseñanzas, prédicas poco prudentes acerca del cuidado y acerca del COVID, en donde nos dicen, ¿dónde está su fe? ¿Acaso no creen en Dios? Y, y no es correcto, no es correcto que un cristiano piense y hable de esa manera. Cuando nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Corintios, es un pasaje bien famoso en el libro de 1 Corintios capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hay un equilibrio importante, mis hermanos. Antes de entrar a la prédica, quiero darles esta recomendación. Hay un equilibrio importante entre lo que es la fe y lo que es el amor para con nuestros hermanos. Yo entiendo, muchos de ustedes son grandes varones y mujeres de fe, el Señor los ha levantado en gran manera en fe, pero aún así, por aquellos pequeñitos, como dice Pablo, por aquellos mis hijitos, como dice Juan, tenemos que ser prudentes. Hay muchas personas que han enfermado de COVID, entre nosotros también ha habido personas que han enfermado y gracias al Señor han sanado también, pero aún así, mis hermanos, la enfermedad sigue vigente. En la ciudad de La Paz, en el distrito de La Paz, los cultos han decidido no continuar en el distrito de La Paz. Nosotros somos otro distrito, pero vamos a continuar. Pero aún así, mis hermanos, seamos prudentes. Cada domingo, tal vez dices, pero yo tengo fe, pastor. Amén. Como dice aquí en Corintios, si tú tienes toda la fe del mundo, de tal manera que puedes trasladar el monte de aquí para allá, uy, eres un bendecido, bendecida de Dios. Pero si no tienes amor para con tu hermano, eres como un címbalo que resuena, como un metal que resuena, todo, así suena. Así que equilibra esa fe que tú tienes con el amor que tienes a tu prójimo, a tus hermanos, por tus hijos. Como he visto algunas comunicaciones, por amor a nuestros hermanos, por amor a nuestros papás, por amor a nuestros hijos, seamos prudentes, utilicemos nuestro barbijo, tengamos los cuidados necesarios de bioseguridad con nuestra familia y aún así confiemos y alabemos en el Señor. Como Pablo decía, si yo muero, para Cristo muero, pero si vivo, voy a seguir predicando. Así que esas recomendaciones quisiera darles el día de hoy. Esta semana realmente ha sido muy particular para nuestra iglesia, una mezcla entre alegría y mezcla entre tristeza al despedir a nuestros hermanos. Y es que así también es la vida, mis hermanos. Como dice en Eclesiastés, hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, hay un tiempo de alegrarse, hay un tiempo de llorar también, y nuestra vida es pasajera, y eso es algo que tenemos que entender. Mientras tal vez en un tiempo estamos entesando a algún lugar, hay otro lugar también donde están festejando. Nosotros somos pasajeros, mis hermanos, y estemos listos. Espero que siempre estemos listos para la venida del Señor. Pablo desde hace 2000 años decía, ya viene Cristo, viene pronto. Y algunos se desalientan porque ya ha pasado 2000 años, un poquito más, y todavía no viene Cristo. Pero deberíamos alegrarnos porque es un tiempo de gracia que el Señor todavía da a la iglesia para predicar, para aprender su palabra. Hoy vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Les voy a invitar a que busquen en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 37. Hechos, capítulo 10, versículo 37. Hoy vamos a introducirnos a una nueva serie de prédicas que es ya la preparación para el llamado. Hoy vamos a hablar acerca del llamado que tienen los servidores. Ya hemos cesado con la serie de servidores, pero esto va a ser como una especie de conexión con la serie de prédicas que empezamos el día de hoy, el llamado. Algo bien particular, mis hermanos, que en el mundo secular se llama esa vocación, ese llamado que tienen algunos para algún área. ¿Han notado alguna vez, alguno de ustedes ha tenido un profesor o profesora que realmente tú sentías que tenía ese llamado de profesor, de profesora, ¿verdad? Que te enseñaba con tanto cuidado, con cuánta pasión, con tanto cariño, y tú aprendías, aunque sea la materia difícil, aprendías porque el profesor o la profesora que te ha enseñado realmente tenía ese llamado para esa área. Y en la vida cristiana
también hay llamados específicos que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Habremos visto tal vez pastores, evangelistas, predicadores, personas que sirven y tú dices, wow, esa persona tiene realmente ese llamado para enseñar. Yo tenía buenos maestros cuando era miembro de la iglesia en Winchester. Mi profesor era Pastor Tito Subieta, que tenía un llamado específico para la enseñanza, apasionado. Y seguramente entre ustedes, mis hermanos, mis hermanas, tienen un llamado, pero muchas veces resistimos ese llamado. Y hoy vamos a aprender justamente de eso. En Hechos capítulo 10, versículo 37, dice de la siguiente manera. Está hablando Pedro frente a Cornelio, que era una autoridad de ese entonces, era un centurión, y Pedro le explica y le dice, desde 34 se los leo. Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo es eso? Dios no hace distinción de personas. No dice, este es bueno, este es malo, este es pequeñito, a este no lo voy a utilizar, a este no lo voy a dar el Espíritu. O sea, no. Dios no hace distinción de personas. Este ya está muchos años en la iglesia, este nuevito es que espere todavía. No, Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál era la circunstancia? Que Pedro creía que el Espíritu Santo solo le pertenecía a los judíos y no a nosotros, los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Todos los que no son judíos, son gente común. Y Pedro creía, el Espíritu Santo solo son para los judíos. ¿Por qué? Porque en el Pentecostés los 120 eran puros judíos. Y de pronto Pedro es enseñado por el mismo Espíritu Santo y de pronto ve que en la casa de Cornelio el Espíritu Santo se desama entre gentiles, eran romanos, centurión, era un militar. Y Pedro dice, he visto que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que les divulgo por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Así dice la palabra del Señor. Es bien importante que cuando un cristiano se convierte, por eso Pedro dice aquí, hermanos, después del bautismo de Juan, se estaba refiriendo al bautismo de Jesucristo, todos nosotros nos hemos bautizado, confío en eso. Si no te has bautizado, ¿qué te impide bautizarte? Te diría en este día, si al final dice, pastor, quiero bautizarme, nos bautizamos. Pero Pedro dice, hermanos, después del bautismo de Juan, hemos visto cómo Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo y desde allí empezó a hacer obras, sanando, predicando, liberando a los oprimidos del diablo. Y eso nosotros hemos sido testigos de lo que ha hecho. Estos discípulos aprendieron al pie de la letra lo que implicaba ser un seguidor de Cristo. Hermano y hermana, ser seguidor de Cristo no significa simplemente que tú aprendas de la Biblia y te quedes ahí como sentadito. Jesucristo tenía miles de seguidores. Dice la palabra de Dios que habían 5,000 en una ocasión que les dio pan, otra ocasión 3,000 y que también les dio pan y peces. Pero tenía discípulos que aprendieron lo que implicaba ser cristiano. Muchos hay seguidores del cristianismo. Proclaman ser cristianos, dicen yo soy cristiano. ¿Y por qué? Porque ya no tomo y además voy a la iglesia. Amén, mi hermano. Es un avance importante en tu vida cristiana. Pero si desde hace ya más de 20 años tú sigues esa misma rutina de ya no tomo, ya no voy a fiestas y voy a la iglesia y por eso soy cristiano, has llegado a un punto terrible y que va a ser perjudicial para tu vida espiritual. El ser cristiano no solo implica, hermano, ya no tomo, ya no voy a las fiestas y voy a la iglesia. No, el ser cristiano implica, como dice aquí Pedro, Jesucristo iba sanando, dice, a todos los oprimidos por el diablo. Lo que éste anduvo haciendo, dice, bienes, porque Dios estaba
con Él. Si Dios está contigo, primero, ¿quién contra ti? Y segundo, si Dios está contigo, tienes que tener esa pasión por las almas. Una gran motivación de todo cristiano es entender la necesidad que los demás tienen. El salvo, el que entiende de que realmente Cristo lo ha salvado, que lo ha perdonado de sus pecados, entonces tiene una especie de cambio de ojos, un cambio de visión, porque ya tus ojos ya no ven como antes. Antes tú ibas tranquilo caminando por la calle y veías a todas las personas comunes, normales. Pero cuando Cristo empezó a cambiar tu vida, debería haber cambiado también tus ojos de la manera como ves a esa persona que está ahí botada, alcohólica, en la calle. Se llama compasión. Y justamente eso es lo que dice en los evangelios. Jesucristo tuvo compasión de las multitudes, porque estaban como ovejas sin pastor. Si tus ojos siguen siendo los mismos, si ves a tus jefes que no conocen a Cristo y a ti te da igual, si ves a tus parientes, primos, tíos, hermanos que no conocen de Cristo, que no conocen a Cristo como su Salvador, y tu visión de ellos sigue siendo igual, atento, posiblemente nunca ha habido un cambio sincero en ti, y eso debe preocuparte. Porque ¿quién ve que está mal? A ver, si hacemos un ejemplo, cualquiera que haya estudiado alguna profesión, por ejemplo, supongamos que hay entre nosotros algunos hermanos que son hábiles para construcción, y hay hábiles también para el área de música. Con eso vamos a entender fácil. Algunos, por ejemplo, no sabemos nada de música, sinceramente. O sea, yo aprendí lo básico y lo básico lo olvidé. Pero algunos de nuestros hermanos, especialmente los del ministerio, algunos han estudiado en conservatorio, algunos piensan estudiar en el conservatorio y aprender los principios de música. Cualquiera de nosotros, por ejemplo, cuando tocan, yo algunas veces cuando converso con algunos jóvenes e invitamos otro ministerio, y los músicos oyen con facilidad algunas desafinaciones o algunas desentonaciones de quien ha cantado y dicen, uy, no, se ha equivocado. Yo no me he dado cuenta. O sea, para mí estaba perfecto, estaba bonito. Y el músico que ya tiene la expertise dice, no, sí se equivocó. Desafinó en esta parte, aquí no estaba bien ecualizado, no sé, términos musicales. Porque han aprendido de eso, han cambiado su manera de ver. Antes de sus estudios, ellos no tenían esa capacidad. Conforme han aprendido, han cambiado su manera de oír y de ver el área musical. Nosotros que no sabemos, nos da igual, ¿sí o no? Escuchas las alabanzas, ¿alguien se da cuenta que ha desafinado el hermano Andy? Yo sí. Yo no, porque no sé nada de música. Pero algún músico diría, yo sí, pastor, me he dado cuenta, desafinó, clarito estaba. Lo mismo ocurre en la vida cristiana, mi hermano. Si tú en algún momento, tú no conocías a Cristo, no notabas las desafinaciones espirituales de los demás. No notabas cómo estaba su vida espiritual de tu amigo, de tu tío, de tu jefe. Te era igual. Pero si has conocido ahora a Cristo, has adquirido una nueva naturaleza, y la manera como ves a tus hermanos, cómo ves a tus parientes, cómo ves a aquellos que no conocen a Cristo, debería ser diferente. Si no es diferente, entonces sigues en la misma posición inicial. No conociste a Cristo, porque sigues viendo las desafinaciones como si nada. Pero en cambio el cristiano empieza a ver la necesidad de todos, y por esa razón es uno que se prepara para predicar, para servir, para enseñar, para evangelizar, para ir a tocar las puertas, para eso, porque sus ojos ya no son los mismos y él sabe que esa alma que se está perdiendo es un alma para Cristo o para el infierno. ¿Cómo estás tú, mi hermano, mi hermana? ¿Tu naturaleza realmente ha cambiado? Algunos tienen, por ejemplo, celos. Tal vez no, es que solo el pastor tiene que predicar, o solo el hermano tiene que enseñar, o solo para ellos nomás es la tarea. Miren lo que ocurría desde el Antiguo Testamento. En Números, busquen en su Biblia el libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Está en el Antiguo Testamento.
en la parte de atrás, Números capítulo 11, versículo 26. Cuando Moisés estaba ya rumbo a la tierra prometida, apareció un grupo o unos hermanitos, así lo vamos a poner, con un ministerio importante en el Antiguo Testamento. Miren que esto es en el Antiguo Testamento. Números capítulo 11, versículo 26. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. ¿Qué había pasado? O sea, Moisés ya había hasta instituido lo que era el sacerdocio, lo que iban a hacer los sacerdotes. Ya estaba construido el prototipo de lo que iba a ser el templo, que era una especie de carpa. Y ya estaban designados los levitas ahí para profetizar y enseñar al pueblo la palabra, la ley. Pero de la nada aparecen dos varones, que son Eldad y Medad, que empiezan a profetizar en el pueblo, empiezan a enseñar en el pueblo, al parecer sin autoridad de alguien. Pero miren lo que pasa. Versículo 27. Y cosió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Moisés, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Siempre hay esos de: pastor, está enseñando a aquel, que enseñe, pero si enseña bien, que enseñe, que aprenda y que enseñe. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que responde Moisés? Entonces respondió, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Uno de sus discípulos, Josué, le dice a Moisés: Moisés, no, ¿cómo les vas a dejar enseñar a ellos? Lo que responde Moisés. Y responde Moisés, versículo 20: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. ¿Cuál fue la solución de Moisés? No hay celos, hermanos. Eso es el problema de muchas veces ocurre dentro de la iglesia. Por temor a lo que me vaya a decir el hermano, por temor a lo que vaya a decir el pastor, algunos no queremos enseñar, no queremos predicar, no queremos dirigir, no queremos estar en un ministerio. Y no está bien. La semana pasada ya les dije, hermanos, ese miedo hace que tú te lo guardes, ese talento, y cuando estés delante del Señor te va a decir: siervo inútil, malo, negligente. No tengas miedo. Ahora que vamos a empezar una etapa de preparación, si el Señor realmente te está llamando a la predicación, te está llamando al pastorado, te está llamando al evangelismo, te está llamando al ministerio de alabanza, te está llamando a los diversos ministerios que hay dentro de su iglesia, no resistas el llamado por el miedo. Pero ¿será que yo voy a poder predicar? ¿Será que yo voy a poder enseñar como maestro de escuela dominical? ¿Será que yo voy a poder alabar, pastor? ¿Por qué no? ¿A quién le tienes miedo? Los pastores, los líderes, así como Moisés. ¿No tenemos miedo de que alguien más se levante a predicar dentro de la iglesia? Moisés dice: mejor sería si todos profetizan en el pueblo. Yo digo igual, mejor sería si todos predican aquí. Imagínense una iglesia de puros predicadores, 80 predicadores. Hermoso. Uy, ya no tendría yo lugar a predicar a otros lugares, hermanos, sería. Y que vengan más predicadores todavía. Hermoso. Pero mis hermanos, muchas veces nosotros nos quedamos ahí nomás por el miedo. Pero algo importante que desde el Antiguo Testamento dice, Moisés dice: yo quisiera que el Espíritu se desame sobre todo el pueblo para que ellos también sean profetas. Y esa es la razón, justamente como hemos leído en Hechos. Ustedes, dice, han visto como después del bautismo de Juan, el Espíritu Santo ungió a Jesucristo y éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Qué es la premisa? El Espíritu Santo sobre la vida de uno. ¿Está el Espíritu Santo en tu vida? Ese es el guía. ¿Saben lo que ocurría? Después de que Jesucristo está ahí con sus discípulos, 5,000 seguidores, otros 3,000 seguidores, 120 estaban cerca de él, entre los cuales estaban ahí los 72 y los 12. Jesucristo es asestado, azotado, crucificado y muerto. Todos los seguidores
se esparcieron, se perdieron. Todavía estaban quedando ahí los 12, porque incluso los 120 no estaban ahí, estaban los 12 atentos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sabían qué hacer. Resucita Jesucristo y les dice otra vez, me tengo que ir a preparar morada para ustedes, y se va hacia los cielos. Incluso los ángeles les dicen a los discípulos, oigan, ¿ustedes a dónde están viendo? Porque ellos estaban ahí como, ¿cómo se iba Jesús? Estaban ahí con la cara de abobados ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se ha ido el Señor. ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a enseñar a predicar ahora? ¿Quién va a sanar a los enfermos ahora? Y el ángel les deplena y dice, oigan, ¿ustedes a dónde están viendo? Este Jesús que se está yendo va a volver una vez más. Y Jesús le dice, oye, tranquilos, yo voy a volver, pero antes que vuelva yo les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, el fuego que les va a enseñar. Si ustedes no saben qué decir, el Espíritu Santo les va a enseñar qué decir. El Espíritu Santo les va a guiar. Y ellos simplemente se quedaron orando en el Pentecostés hasta que venga el Espíritu Santo sobre sus vidas. Sabemos la historia, dice la palabra de Dios que vi un estruendo, 120, más o menos la cantidad que estamos. 120 reunidos y de pronto un estruendo, ¡pum! Parecía una explosión y el Espíritu Santo llenó a cada uno de ellos. De ahí en adelante la iglesia fue guiada a través del Espíritu Santo en todas sus acciones. Incluso cuando Pablo y Bernabé deciden ir de misiones al Asia, hacia los gentiles, hacia los griegos, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, les dijo que vayan. El Espíritu Santo habla y dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he escogido. Y así de la misma manera, hoy mi hermano, el Espíritu Santo ha hablado y habla a tu vida y te dice, oye, apártame a este siervo para que predique el evangelio, a este siervo para que sirva tal vez en la evangelización, a este siervo para que pastoree, a este siervo para que enseñe, y va distribuyendo a cada uno de nosotros. Como hemos visto en la parábola de los talentos, el Señor da a cada uno conforme a su voluntad y conforme a tu capacidad. El Señor conoce tu capacidad. Y en alguna ocasión les he explicado, al principio el que es fiel en lo poco, el Señor más adelante lo pone en lo mucho. Porque qué tal si yo tengo, el Señor ha visto que mi capacidad está el de servir atendiendo ahí en la puerta, como ujier. Para alguno quién sabe es indigno. Alguno que se cree mucho ya se cree indigno de poder atender en la puerta. Pero si alguien ha sido fiel en lo poco, en alguna ocasión va a estar como predicador aquí adelante, porque ha sabido atender ahí. Y luego lo pusieron, hermano, ¿qué tal si enseñas hoy en escuela dominical? Amén, voy a hacerlo. Y enseñó en escuela dominical y un gran maestro. Y alguien lo ve y dice, oye, estás enseñando bien, por favor, capacítate, vamos a hacer capacitaciones para predicadores, capacítate, ya se capacita, y un excelente predicador. Y lo ven como predicador y dice, estás muy bien, ¿qué tal si puedes enseñar a otros pastores más? Y el que es fiel en lo poco, lo va poniendo en lo mucho. Pero muchas veces nosotros, cuando se nos pone alguna área para servir, un llamado que hemos tenido en algún área, lo negamos. No queremos hacerlo, hacemos de mala gana. El que es fiel en lo poco, en lo mucho se lo pone. Para ir concluyendo, en el libro de Lucas, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 43. Por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol, Lucas capítulo 6, versículo 43, se los leo, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí nos habla de frutos. Siempre hay esa pregunta, ¿a qué se refiere con los frutos, pastor? ¿Los frutos son las personas que ganamos? ¿Los frutos son las obras buenas que hacemos? ¿Qué son los frutos en el cristianismo y cuando el Señor habla acerca de los frutos?
Y la pregunta, ¿cómo vamos a nuestros frutos? Responderemos primero la primera para ver cómo estás tú. Porque dice mi hermano, el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol siempre va a dar malos frutos. Ahí nos da una pista, dice, del buen tesoro del corazón o de la abundancia del corazón habla la boca. Este pasaje tiene su paralelo en el libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Igual que habla de los frutos, pero en esta ocasión el Señor. Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Dice Jesús, Juan, capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor quiere que des fruto. Pero ¿qué fruto, pastor? Naranjas, mandarinas, ¿qué fruto voy a dar, pastor? Atento, atento. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sabes qué es el fruto, mi hermano? Jesús habla acerca de la permanencia de sus palabras y habla del discipulado o habla del ser discípulo. Dice, ustedes, primero dice, yo soy la vid, mi Padre el labrador, y los que permanecen en mí son como las ramas. Yo les doy palabras. Estas palabras en ustedes tienen que tener fruto, tienen que abundar en fruto. Pero si alguno de ustedes se quiere apartar, no va a poder crecer. Lo van a zancar y lo van a quemar. Se está refiriendo hacia el juicio. Tienen que permanecer en las palabras de Cristo. Y las palabras de Cristo nos llevan hacia lo que es el servicio, la predicación, buscar un llamado dentro de la iglesia. ¿O acaso no fue lo último que Él nos dijo? Primero, en Mateo dice, id y haced discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado que guarden, bauticen en ese nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Y en Hechos les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Esa es la enseñanza principal que tiene todo cristiano. Cristiano no es que tú vengas a la iglesia, escuches palabra, dejes de ir a fiestas y te vayas a tu casa. Cristiano es el que obedece los mandamientos de Cristo y permanece en ellos. Y para empezar a trabajar en estas semanas, 5 segundos, te pido que cierres tus ojos. 5 segundos y pienses en las personas inconversas que tú conoces bien cercanas a ti. Y han aparecido más de 10. Ninguno de nosotros puede decir, uy, yo cierro los ojos y ya aparecieron unas 3 personas que realmente tengo que predicarles. Puedes abrir tus ojos. Ya esas personas tú las tenías que predicar. A veces nosotros oramos, Señor, manda más obreros, Señor, manda más obreros. Y hemos escuchado varias veces esa enseñanza. Si tú oras por obreros, el primer obrero que el Señor va a enviar eres tú mismo. ¿Por qué estamos así, hermano? Señor, te pido más obreros para la iglesia, que vengan a predicar, Señor, que levantes predicadores. El primero eres tú. Tienes que tener ese cambio de visión en ti. Anda, si quieres al ir a casa, practica. Estás en tu auto, estás en el minibús, ves a una persona que está caminando ahí en la calle, míralo.
Aunque no lo mires a los ojos, pero imagina a dónde está yendo, a dónde va a ir. Capaz se enferme esta semana, capaz se accidente en esta semana, y esa persona tú la podías haber predicado, pero no lo hiciste. Llegaste a tu casa, miras a tus hijos que no conocen de Cristo. Capaz se enfermen, capaz les pase algo y tú no les has predicado hasta ahora. Pablo decía, hay que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Y esa es la pasión del cristianismo. Si no predicamos, hermanos, yo les pregunto, ¿cuál es la motivación y la razón por la que nos congregamos? No tiene sentido. Estás realmente, sinceramente, estás perdiendo un tiempo que lo podías dedicar a no sé, a ver una novela, a ir a la cancha, a ir a un parque. Pero si tú en tu corazón desde esta mañana has puesto venir a congregarte, escuchar la palabra, alabar a Dios, tienes que volver con esa pasión, decir, no, yo no solo me quiero quedar con eso, quiero seguir, ir y predicar como dice las palabras del Señor, porque el Señor dijo, si permanecen en mis palabras, van a llevar mucho fruto. Y además de eso, si permanecen en mis palabras, pidan todo lo que quieran, que eso es un asunto, es como el chesy de la torta, es algo extra que el Señor te da. Así que mi hermano, hoy que estamos empezando esta serie, vamos a empezar a prepararnos. Yo sé que no todos nacemos con habilidades, evidentemente tenemos el llamado, y en alguna ocasión les he enseñado. ¿Qué tal si yo tengo un llamado para ser doctor de profesión? El llamado no es suficiente. ¿Qué tal si yo tengo ese llamado? Ya tengo el llamado, genial. Ahora sí, hermano, a ver con quién voy a empezar mis operaciones. Por favor, ven, hermano, yo voy a operarte porque tengo el llamado de ser doctor. ¿Creen que me va a salir bien mi operación? He leído unas cuantas revistas también así para poder aprender. No, obviamente tengo que ir a capacitarme, tengo que ir a alguna universidad que me enseñe la profesión del doctorado o del médico, y recién puedo decir, hermanos, todavía una especialidad más en cirugía, y listo, hermanos, ahora sí, tengo el llamado a la medicina y además de ello me he preparado. El Señor te ha llamado para predicar, enseñar, evangelizar, servir, profetizar. Algún ministerio te ha llamado, porque ninguno de nosotros puede decir, no, Señor, a mí no me has dado ningún talento. No, te ha dado conforme a tu capacidad. El hecho de que lo hayas escondido y lo estés escondiendo, eso ya es tu decisión. Así que, mi hermano, mi hermana, ¿cómo están tus ojos para con los demás? ¿Qué es lo que estás haciendo hasta el día de hoy? Al levantarse, que es un tiempo en el cual podemos predicar. Hoy la enfermedad, gracias al Señor, es un tiempo en el cual el Señor va conmoviendo a mucha familia que anda preocupada, estresada, angustiada por la enfermedad, y ahí tú les puedes predicar. Hoy vamos a orar, mis hermanos. Quisiera que nos pongamos de pie. Vamos a pedir al Señor que durante estos domingos nos llame. Señor, dile, llámame, Padre, necesito que me llames a un ministerio, me llames a la predicación, a donde necesites, Señor. Yo quiero que me llames. Incluso dice, Señor, quiero escuchar realmente tu llamado, porque el Señor igual llama audiblemente, llama a través de la prédica, llama a través de las alabanzas. Y dice, Señor, quiero escuchar tu llamado. No quiero estar así nomás, Padre, tantos años sin hacer nada, sin predicar, sin enseñar. Yo quiero escuchar. ¿Para qué me has llamado, Señor? ¿Para qué soy bueno? Y ahí el Señor te va a hablar, te va a guiar como ha guiado con el Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre, te doy en este día. Hoy, Señor, te agradezco por tu palabra.